Muy buenos días. Celebrar los 200 años de la presencia de la Iglesia Presbiteriana en nuestro país no es una fecha simbólica, es una historia viva, hecha de personas, de comunidades como esta, que han buscado ser fieles al llamado de Dios en distintas épocas. Y eso nos habla del pasado. Como iglesia local estamos también transitando el comienzo de una nueva etapa. Hace un año comenzó el ministerio del nuevo pastor principal, Guillermo Mackenzie, y eso también marca un tiempo de transición, de escucha, de redescubrimiento, de ver qué quiere Dios para esta comunidad en esta etapa y nos proyecta desde el presente hacia el futuro. Si repasamos algunos de los títulos de los últimos mensajes después de la serie de Semana Santa, donde analizamos varios pasajes en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos hablaron de los distintos desafíos para la comunidad de fe en aquellos tiempos y en nuestro tiempo. Algunos eran una comunidad en misión permanente, una iglesia que inspira y transpira, una comunidad intergeneracional, una comunidad para todos los pueblos, una comunidad en movimiento, una comunidad que cuida y crece, la comunidad del resucitado. Con esto en mente, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro como comunidad, hoy quiero que analicemos a través del recorrido con el apóstol Pablo el desarrollo de su visión y comprensión de lo que implica la comunidad de fe. El apóstol Pablo, seguramente influido por la cultura griega, que había estudiado mucho al cuerpo humano en el siglo V a.C., utiliza una imagen muy representativa. Te invito a pensar la comunidad de fe como un cuerpo y a preguntarte, ¿con qué parte del cuerpo te identificás vos? ¿Y cómo estás funcionando en esta comunidad? Porque lo cierto es que en toda comunidad pasan estas cosas. Hay quienes están muy activos, incluso un poco sobrecargados. Otros no terminan de encontrar su lugar. Algunos se han ido desconectando por cansancio, por dudas, por distancia. Y también hay quienes están buscando cómo sumar, cómo aportar, cómo volver a comprometerse. Y cuando uno mira el pasado y al mismo tiempo piensa en el futuro, es natural hacerse estas preguntas. ¿Cómo seguimos siendo una iglesia con identidad, con propósito, con misión? ¿Alguna vez sentiste que no tenías nada importante para aportar a la iglesia? ¿O que los demás no eran tan necesarios porque ya sabías cómo hacer las cosas? Bueno, el título del mensaje de esta mañana es Un solo cuerpo, una sola misión y cada parte importa. Quisiera dedicarle los primeros minutos a compartir con ustedes algo del contexto que hace a que Pablo comparta con la iglesia en Corinto el pasaje que leímos recientemente. Leemos en Hechos 2:41, en el inicio de la iglesia que llamamos primitiva, dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron, en otras versiones dice se añadieron, se sumaron a la iglesia unas 3.000 personas. Vemos que se sumaban más personas a la comunidad de fe en Jerusalén y se iba esparciendo a otras ciudades. Y esas personas que se añadían eran recibidas, eran alojadas, eran bienvenidas por los otros cristianos que ya tenían alguna trayectoria anterior. Pero estas personas que se añadían se involucraban y esto permitía en este crecimiento dar lugar a nuevos servicios, como vemos en Hechos capítulo 6 y versículo 3, que hay nuevas necesidades en la comunidad de fe y entonces los apóstoles les dicen, hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría para encargarles esta responsabilidad. Mientras tanto,
Saulo de Tarso, por su nombre en hebreo, que después se llamaría Pablo por su nombre romano, ¿qué estaba haciendo? Perseguía a los cristianos en diferentes lugares. Unos sumaban y Saulo intentaba restar. Dice en Hechos capítulo 9 que pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Dice en estos versículos de Hechos capítulo 9 que Saulo iba camino a Damasco con ese propósito y se encuentra con el Señor. Y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Y desde allí hay un cambio, un giro de 180 grados, que desde estar intentando restar, vemos una transformación que Dios hace en la vida de Pablo. Comienza este nuevo camino a través de la ayuda de Ananías y de Bernabé después, quienes le dieron las primeras enseñanzas. Estamos más o menos en el año 34-35 después de Cristo. Pablo no tuvo la posibilidad de caminar al lado de Jesús como lo hicieron los otros apóstoles, pero sin embargo a través de esta visión Pablo recibió este llamado como directamente de Jesús. Pablo, como un acto de tipo autobiografía, para comenzar a explicarle a los cristianos desde dónde estaba surgiendo este cambio tan radical, en el año 50 aproximadamente se dice que escribió la carta a los Gálatas. Y en el capítulo 1 dice autobiográficamente este principio del ministerio de Pablo. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando él tuvo a bien revelarse a su Hijo para que yo lo predicara entre los judíos, no consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años, que no son necesariamente nuestros 3 años, porque los judíos contaban el primero, ¿no? como el principio, así que no sabemos exactamente cuánto tiempo sería, subí a Jerusalén para visitar a Cefas y me quedé con él 15 días. No había ningún otro de los apóstoles, solo había Santiago, el hermano del Señor. Dios me es testigo de que en esto que les escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Solamente habían oído decir: el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir. Claro, para Pablo era difícil que lo aceptaran. Los cristianos de aquella época escucharon todo lo que Saulo había hecho y tenían miedo por sus antecedentes. Así que seguramente en el comienzo Pablo tuvo que hacer un ministerio bastante solitario. En los años siguientes, Pablo comienza a hacer sus viajes misioneros. Hechos nos relata acerca de 4. Más o menos podríamos decir que arranca por el año 47, o sea, unos poquito más de 10 años después de que Pablo tiene su encuentro con Dios. Y en Hechos 13, capítulo 5, versículo 5 dice: tenían también a Juan Marcos como ayudante. Estaban yendo Pablo y Bernabé encargados de este primer viaje. Y en Pafos, Pablo y su compañero subieron a un barco y se fueron a la ciudad de Perge, que estaba en la ciudad de Panfilia. Allí Juan Marcos se separó del grupo y regresó a la ciudad de Jerusalén. La verdad es que no sabemos nada de las razones por las cuales Marcos de alguna manera se sintió excluido. No sabemos si es que era muy intenso el trabajo con Pablo, no sabemos si es que algo le salió mal y se sintió muy frustrado y se sintió mal, se sintió avergonzado, no fue necesariamente bien discipulado, iba como ayudante, tal vez le pidieron algo de más, pero hizo sus valijas y se volvió para su casa. Claro, algunos años después, Pablo lo invita nuevamente a Bernabé
a hacer un segundo viaje misionero. Bernabé quería que su sobrino los acompañara. Y Pablo, recordando aquello de que tal vez Marcos les había fallado, no quería llevarlo. Dice Hechos capítulo 15, tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, regresemos a todos los pueblos y ciudades donde hemos anunciado las buenas noticias para ver cómo están los seguidores de Jesús. Bernabé quería que Juan Marcos los acompañara, pero Pablo no estuvo de acuerdo, y es que hacía algún tiempo Juan Marcos los había abandonado en la región de Panfilia, pues no quiso seguir trabajando con ellos. Pablo y Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo, así que terminaron por separarse. Bernabé y Marcos tomaron un barco y se fueron a la isla de Chipre. Por su parte, Pablo eligió a Silas como compañero. Estas tres ilustraciones nos reflejan un Pablo que arrancó restando y que después, en este encuentro con Jesús, intenta comenzar a sumar y con toda aquella bravura con la que perseguía comenzó a ser un fiel testigo de Jesús. Sin embargo, al principio lo hizo en soledad y en esos primeros años sintió que Marcos, un joven, se sintió excluido. Pero después, incluso cuando Bernabé lo quiso traer de vuelta como para darle una segunda oportunidad, le dijo que no. Tal vez con todas estas experiencias en mente, llegamos a un Pablo un poco más maduro y le escribe a los romanos en la cita que leyó Matías en el capítulo 12, aproximadamente el año 57, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Ahí Pablo empieza a entender el concepto de cuerpo. No solo estamos unidos en Cristo, sino también los unos a los otros. No somos piezas sueltas, sino partes vivas de un cuerpo, con dones diferentes, pero con un mismo propósito, servir juntos. Y entonces, con esto en mente, llegamos a 1 Corintios capítulo 12, donde Pablo se sigue explayando con respecto a este concepto de cuerpo. Pero más allá del concepto fundamental que es la unidad, en esa unidad Pablo encuentra dos características del cuerpo de Cristo. El primero es la idea de la cantidad. Son muchos miembros, pero son un cuerpo. Y hasta incluso el texto pareciera una redundancia, porque después dice, somos un cuerpo, somos muchos miembros, somos un cuerpo. Pero la segunda característica que agrega Pablo es que los miembros de ese cuerpo son diversos. Hay judíos, hay gentiles, hay libres, hay esclavos. Y frente a esto, él dice, cuidado, señal de alarma. En esta unidad, la cantidad y la diversidad son señales de posibles divisiones. Pablo y Bernabé se dividieron por Marcos. Los judíos inicialmente no lo recibieron con los brazos muy abiertos a Pablo. Y en este pasaje, en el versículo 15, Pablo comienza a decir el error de sentirse fuera del cuerpo porque no tengo el don correcto. El excluido, podríamos decir. Como no soy mano, no soy del cuerpo. Pero eso no es cierto. No es que no es parte del cuerpo porque no soy mano. Todos somos parte, aunque la función sea distinta. Aquí estamos representados los que se excluyen porque no son como otros. El famoso yo no sé, no me animo como una excusa frente al compromiso. Si tuviera tales dones, si yo supiera hacer tal cosa.
Bueno, los dones se descubren también en actividad. Los dones se desarrollan ejerciéndolos, pidiendo ayuda y fundamentalmente con vocación de servicio, con actitud y disposición para lo que surja. Dios diseñó la Iglesia como un cuerpo diverso donde ninguna parte sobra y a veces falta por nuestra actitud más reactiva que proactiva. Seguramente Pablo tenía en mente al joven Marcos, que podríamos decir que tal vez tenía unos 25 años en aquel primer viaje. Pero Pablo avanza y dice el error opuesto, que es la autosuficiencia, el querer hacer todo yo solo, y en el versículo 21 comienza Pablo diciendo, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Nadie puede cumplir la misión de Dios en soledad. Nadie es autosuficiente. Nos necesitamos los unos a los otros. Tal vez a Pablo le costó entender esto al principio. Por su visión o por su ímpetu o por las circunstancias en las que Pablo se encontró con Jesús frente al desarrollo de lo que era la iglesia, tal vez al principio Pablo fue un misionero bastante solitario. Pero fue Bernabé quien lo ayudó a comprender cómo funciona el cuerpo de Cristo, la iglesia. Fue el mismo Bernabé que lo llevó, lo acompañó, lo discipuló y lo presentó, dando testimonio él mismo de lo que había pasado con Pablo en Jerusalén. ¿No será que a veces nos cuesta soltar porque no confiamos en que otros también pueden aportar? Hay personas que por tener dones fuertes o mucha experiencia sienten que pueden con todo y entonces se sobrecargan, no delegan, no escuchan y se aíslan. Esto genera agotamiento e incluso rompe la unidad del cuerpo. Tanto el yo no puedo hacer nada como el yo puedo hacer todo solo dañan la misión y el crecimiento del cuerpo. A veces, sin darnos cuenta, cuando centralizamos todo en unos pocos, cerramos la puerta a quienes quieren ser parte. No por la mala intención, sino porque no vemos a los demás, no confiamos en que otros pueden hacerlo, no abrimos espacios, no delegamos, no preguntamos, ¿te gustaría sumarte a esto conmigo? Estamos desafiados a buscar la alegría el equilibrio entre la alegría que nos produce el servicio y la sobrecarga por el servicio. Y Pablo avanza en los versículos siguientes a partir del 25 y dice, así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, esto hace que haya armonía. En otra versión dice que no haya división entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, los demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de este cuerpo. Es nuestra responsabilidad también, por ejemplo, cuidar al pastor y a su familia para que no se sobrecarguen. Pero para que suceda eso, se requiere que como cuerpo crezcamos, nos desarrollemos, nos comprometamos. Muchas veces el desgaste o la frustración en el servicio viene por no tener todas las herramientas para desarrollarlo. Recuerdo en mi testimonio personal, a los 18, 19 años, estaba a cargo de una de las clases del encuentro de niños con chicos de 10 y 11 años. Sin embargo, sentía que no llegaba a ellos, me preparaba, pero no lograba que me entiendan. Recurrí a la pareja que estaba a cargo del ministerio con la niñez, me reuní con ellos en algunas oportunidades, recibí pautas, orientación, guía, y me ayudaron a no sentirme frustrado, angustiado, y encontrar alegría en el servicio y bendición en ese grupo de chicos. Pero Pablo sigue avanzando en su crecimiento y en su madurez. Y dice en la carta a los Efesios, escrita alrededor del año 64, o sea,
vamos evolucionando en el tiempo y en el ministerio de Pablo, que ya nos acercamos a pocos años antes de su muerte. Se calcula que Pablo debe haber fallecido en el año 67. Pablo parece haber comprendido que si bien mantener la unidad en una comunidad numerosa y diversa era necesario, no era suficiente por sí solo. Y él entonces en la carta a los Efesios desarrolla esta visión al sumar al llamado a la unidad el crecimiento y desarrollo del cuerpo y la completa en su segunda carta a Timoteo. Dice Efesios capítulo 4, versículo 3, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. O sea, sigue sosteniendo el concepto fundamental de unidad. Pero en Efesios capítulo 4, versículo 12, dice, a fin de capacitar, de preparar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Versículo 16, por su acción, la de Cristo, todo el cuerpo crece. No en número en este caso, sino en entendimiento, conocimiento práctico, profundidad, madurez, con un propósito. No por el desarrollo del conocimiento por sí mismo, sino que se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. O sea que en Efesios Pablo agrega este nuevo concepto y le dice, el cuerpo crece cuando cada parte hace su función específica. Tener el don y la disposición son necesarios, pero no son suficientes. Necesitamos formación, corrección, humildad y la disposición de aprender son vitales para cumplir la misión. Una persona puede tener facilidad para enseñar, pero si no estudia, si no se deja formar, ese don se estanca. Otro puede tener pasión para servir, pero necesita aprender a trabajar en equipo, a comunicar, a recibir guía. Quiero entonces compartirles muy brevemente 3 ideas respecto de este desafío tomado de los consejos que Pablo le da ahora a otro joven, a Timoteo. Es como que toma revancha con aquella primera experiencia con Marcos y entonces con Timoteo le dice en su segunda carta, capítulo 3, la Escritura es útil para enseñar, corregir, instruir, para que estemos capacitados para toda buena obra. O sea que la formación no es opcional, es parte del crecimiento saludable del cuerpo. Por eso, como comunidad, necesitamos crear y aprovechar espacios para crecer. Puede ser participando en un estudio bíblico, de los grupos alfa, anotándonos en un taller o una capacitación en la iglesia o en otra institución cristiana, pidiendo que alguien te acompañe en un tiempo de discipulado. Tal vez es el momento de retomar la lectura personal de la palabra y podemos pedirnos recomendaciones de planes de lectura, por dónde empezar, anotarnos preguntas, compartirlas con otros. ¿Cuáles son algunas de las herramientas que podemos desarrollar para estar bien equipados? Capacitados, del que nos habla en la carta a Timoteo, nos habla de estar equipados, provistos. Bueno, hay algunas herramientas, vamos a mencionar muy brevemente algunas. Las herramientas espirituales podríamos decir como la oración compartida y el discernimiento comunitario. No tomamos decisiones solo por lógica o experiencia, buscamos juntos la guía del Espíritu. Y leemos en Hechos capítulo 15, empiezan los problemas, empiezan las decisiones y dice, los apóstoles y los líderes de la iglesia se reunieron para tomar una decisión bien pensada. Luego de una discusión, Pedro les dijo y ahí tomaron resoluciones. El segundo, compromiso con la verdad y la integridad. La transparencia construye confianza. La verdad dicha con amor fortalece los vínculos. Herramientas relacionales como la escucha activa y empática. Escucharnos con atención, sin interrumpirnos, sin prejuzgar. Es una forma de amar al otro. La confianza mutua, que se construye con tiempo, coherencia y cuidado. No hay equipo sin confianza.
Practicar el perdón como estilo de vida. En todo equipo hay errores, el perdón no es excepción, es el camino para seguir caminando juntos. Herramientas prácticas y organizativas como dar y recibir retroalimentación con amor. Evaluar lo que hacemos no es criticarnos, es ayudarnos a crecer. Sin embargo, el apóstol Pablo lo tuvo que aprender. En Gálatas capítulo 2 dice que cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. O sea, lo mandó al frente completamente. En cambio, en Hechos capítulo 18, vemos otro ejemplo. Un día Apolo, confiado en sus conocimientos, comenzó a hablarle a la gente que estaba en la sinagoga con buena, seguramente, intención. Pero cuando Priscila y Aquila lo escucharon, lo llevaron a su casa y le explicaron en forma más clara y directa el mensaje de Dios. Hay formas para hacer retroalimentación, para evaluar, para dar y recibir con amor los consejos. Rotación de roles y oportunidades de participación. El cuerpo crece cuando da lugar a nuevos músculos. Delegar no es perder el control, es multiplicar la misión. Cuando estas herramientas están presentes, cuando nos escuchamos, nos valoramos, nos perdonamos, nos organizamos y nos formamos, entonces el grupo empieza a funcionar con más salud y la misión ya no es carga, sino una alegría compartida, porque no fuimos llamados a vivir solos, sino a servir juntos. El segundo concepto de este crecimiento y de este desarrollo está en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Nadie tenga en poco tu juventud, le dice Pablo a Timoteo. Es cuestión de tenernos paciencia a uno mismo y con el otro. Un poco Pablo en versión del siglo XXI diría, no al ninguneo. Tal vez no sabés por dónde empezar y esto está bien, pero hay que animarse a servir por primera vez en algo nuevo y dejarnos enseñar. No hace falta tener todo claro para dar un primer paso. A veces la manera de encontrar nuestro lugar es probando, conversando con alguien, pidiendo guía. Me gustaría ayudar, pero no sé bien en qué. ¿Podemos pensarlo juntos? Douglas, hace unos domingos atrás, mencionó que haya muchos mails pidiendo reunirse con Guillermo para ver qué podemos hacer. Guillermo mismo nos viene hablando de nuestra misión, de nuestro propósito y él mismo dijo que los pastores nos pueden ayudar y guiar a encontrar nuestro lugar, nuestro aporte para desarrollar los dones, los talentos, las habilidades de manera activa. O simplemente animándote a practicar cosas sencillas. Invitar a alguien a tu casa a tomar un vaso de agua, como lo hizo Guillermo hace unos domingos atrás. Sumarte a preparar una actividad, acompañar a alguien que está pasando un mal momento. Preguntar cómo podés ayudar. Y el tercer elemento que menciona en esta segunda carta a Timoteo dice, no hace falta hacerlo solo, porque en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2 dice, lo que me has oído decir, Pablo le dice a Timoteo, en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Es lo que yo llamo la cadena del discipulado, unos a otros. Pablo a Timoteo, Timoteo a otros dignos de confianza, para que esos otros no se lo guarden, sino que también lo enseñen a otros. Seguramente al acercarse al momento de su partida, su preocupación principal era cómo continuaría la expansión de la fe. Ya no podía depender del modelo inicial centrado en su propia acción. Era necesario formar personas y equipos de trabajo. En cada ciudad que visitaba, encomendaba a un grupo la tarea de liderar nuevas comunidades que surgían. Y él mismo se aseguraba de que estos líderes continuaran recibiendo instrucción y preparación y enviaba a otros. La Iglesia del Señor en su sentido amplio no crece solo con buenos eventos o lindas prédicas. La Iglesia crece cuando cada persona se compromete con lo que tiene, con lo que puede dar. La Iglesia crece y cumple su misión cuando cada uno de nosotros reconoce su valor, su lugar, el lugar del otro y se compromete a aportar. Lo importante
es no quedarse quieto, porque el cuerpo vivo es cuando se mueve. La fe crece cuando se pone en práctica y la comunidad se fortalece cuando caminamos juntos. Por eso, si hoy estás desanimado, tal vez lo que necesitas no es alejarte, sino volver a conectar. Y si estás muy involucrado, tal vez lo que necesitas es invitar a otros a sumarte. Porque cuando trabajamos en unidad, el cuerpo sana, madura y florece. El llamado de hoy no es solo hacer algo, sino hacer algo juntos. Un cuerpo donde cada parte importa y donde nadie camina solo. En el contexto y en el desarrollo de esa comprensión que tuvo Pablo a lo largo de los años, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 11, se acuerda de Marcos nuevamente y pide que vaya para ayudarlo. Fue una reivindicación, pienso, con Marcos. La misión de la Iglesia no es un evento ni una actividad más, sino una forma de vivir dentro y fuera del templo, todos los días. El funcionamiento de la Iglesia formal es necesario, pero no es suficiente. También nuestra misión en los distintos ámbitos, en nuestros roles y responsabilidades que asumimos allí. Por eso Pablo no se queda en el cuerpo como funcionamiento formal, sino que en su carta a Tito, en los años 62, 64 también, otro joven discípulo de Pablo le dice: Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleja la sana enseñanza. No nos limitamos a lo que podemos hacer solamente en términos de los ministerios dentro de la iglesia formal, de la iglesia local. Somos cuerpo de Cristo todos los días, en todos los espacios. En el trabajo, en la casa, en el supermercado, en la conversación con un vecino. No se trata de agregar más actividades religiosas. Se trata de vivir todo lo que hacemos como una forma de servir a Dios como parte del cuerpo. En el marco de la comunidad de fe local es necesario desarrollarnos y crecer en la fe con otros cristianos, pero solo con los de la comunidad de fe local no es suficiente. Es necesario ser protagonistas en la misión como cristianos en los diferentes ámbitos, pero no es suficiente. Esto nos hace pensar en la iglesia global, que excede las iglesias del barrio, de la denominación, de la ciudad, del país, y nos hace pensar en la iglesia de Dios diseminada a lo largo y ancho de nuestro planeta. En Romanos capítulo 1, versículo 13, Pablo le dice: quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Este aspecto sí que lo tenía Pablo muy claro desde el principio. El Evangelio no se podía quedar encerrado en Jerusalén, ni era exclusivo para los judíos. Y en este presente, ¿cómo podemos vivir entonces esta dimensión de iglesia global? Bueno, cuando una iglesia sufre en otro país, todo el cuerpo sufre, y por eso Jorge muchas veces nos pone en el listado de oración la iglesia perseguida. Hace pocos días hubo un asesinato terrible en Siria de muchos cristianos perseguidos. Cuando una comunidad florece en otro barrio, todo el cuerpo se alegra, colaboramos con otros en nuestra ciudad, siendo parte de espacios ecuménicos, misioneros o solidarios, donde la presencia de Dios se hace visible más allá de nuestro ámbito local. La misión de Dios es global. La Iglesia de Cristo también, lo cual incluye participar activamente en el plan de Dios para redimir a toda la creación. Como dice uno de los salmos, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. El pueblo de Israel en tiempos de Nehemías trabajó en equipo para reconstruir la muralla de protección de Jerusalén. Dios estaba con ellos. No era solamente esfuerzo humano. Dios no nos deja solos en esta responsabilidad. Nos dio su Espíritu, su palabra, y nos puso juntos como un solo cuerpo con una sola misión.
Y en ese cuerpo, cada parte importa. Qué hermoso y qué desafiante es recordar que la Iglesia no es un edificio, ni un grupo de actividades, ni un puñado de personas especiales. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, vivo, diverso, en movimiento. Un cuerpo donde cada parte cumple una función. Un cuerpo que crece cuando hay unidad, madurez y amor. Un cuerpo que no se limita a una congregación local, sino que abarca la ciudad, el país, el mundo. La iglesia que Dios sueña es un cuerpo donde nadie sobra, aunque no tenga un don visible. Nadie es autosuficiente si puede caminar solo. Todos necesitamos crecer, aprender y dejarnos formar. Todos estamos llamados a cumplir juntos la misión. Y donde entendemos que la unidad no es opcional, sino vital para que el cuerpo viva y la misión avance. Porque cuando trabajamos en unidad, la carga se reparte, la fe se fortalece y el amor se vuelve concreto. Y el mundo ve algo distinto, algo que solo el Espíritu puede generar. Una comunidad diversa pero unida, frágil pero viva, que se sirve, que perdona, que camina junta. Tal vez hoy algunos se sienten como partes olvidadas, otros cansados, algunos entusiasmados, otros desconectados. Cristo no abandona a su cuerpo. Él lo sostiene, lo guía, lo sana, lo equipa y nos llama a algo mayor, a descubrir nuestros dones, a ponerlos al servicio de la comunidad, a vivir en unidad aún en medio de nuestras diferencias, a ser parte activa, no espectadores, a crecer juntos para que el cuerpo funcione bien, a mirar más allá de nuestra congregación y participar del cuerpo global, a recordar que cada oración, cada gesto de amor, cada tarea silenciosa también cuenta, a sentirnos acompañados y guiados por Dios y por la comunidad. Para terminar, esta semana, ¿qué paso concreto podrías dar para vivir como parte activa del cuerpo? Habla con el pastor, habla con Guillermo, escríbile a alguien, sumate a un grupo, pero no te quedes quieto, porque somos un solo cuerpo, con una sola misión, y cada parte importa. Tu parte importa. Amén.